Esta modificación al reglamento expone a la población a un riesgo de consumir agua con residuos de plaguicidas. Residuos, o sea, moléculas que su característica hace que son persistentes en el tiempo y entonces se van acumulando principalmente en tejidos grasos de nuestro cuerpo. Conforme vamos consumiendo el agua, un vaso cada día, se van acumulando en nuestro cuerpo hasta llegar a concentraciones que en efecto pueden provocar algún tipo de enfermedad. Soy Yamileta Astorga Peleta, soy catedrática de la Universidad de Costa Rica, bióloga y especialista en el recurso hídrico. La acumulación significa que son residuos, o sea, moléculas que su característica hace que son persistentes en el tiempo y entonces se van acumulando principalmente en tejidos grasos de nuestro cuerpo. Y eso hace que haya más acumulo conforme vamos consumiendo el agua, un vaso cada día, o por supuesto los alimentos que tienen también residuos, se van acumulando en nuestro cuerpo hasta llegar a concentraciones que en efecto pueden provocar algún tipo de enfermedad. La aguda es concentraciones tan altas que te pueden generar, por ejemplo, principalmente los trabajadores que están aplicando este tipo de químicos. Ellos a veces, si no cuentan con el equipo de protección personal, digamos una mascarilla, sus guantes, su delantal, sus botas, etcétera, pueden llegar a adquirir concentraciones tan altas que les provocan náuseas, mareos, desmayos, muchos dolores de cabeza, que estos son enfermedades que generalmente tienen ellos, ¿verdad? Porque están expuestos a concentraciones mucho más altas cada vez que aplican estos químicos. Las crónicas son concentraciones pequeñas que de igual manera se van acumulando en nuestro cuerpo hasta llegar lógicamente, o sea, un poquito de estas moléculas en nuestro cuerpo van generando y de forma permanente. El problema aquí es, uno puede, digamos, y muchos alimentos pueden tener residuos de metales pesados o de plaguicidas, pero uno lo consume una vez y tal vez por mucho tiempo no consume más esto. Pero si tenemos a una población, por ejemplo, una comunidad que tiene un acueducto que día a día da el servicio con estos residuos de químicos, estamos exponiendo a la población a ese acumulo día a día en su cuerpo. Y es ahí el gran riesgo que tenemos. ¿Por qué? Porque lógicamente el agua que brinda el servicio, el operador, sea la IA, sea una ASADA, ese acueducto trae esos residuos. La modificación al reglamento actual de agua potable estaría permitiendo que tenga esos residuos en el agua que se brinda a la población. Entonces, por supuesto, nosotros usamos el agua para preparar alimentos, para consumirla, para lavarnos los dientes, para muchas actividades, y está nuestro cuerpo y estamos ingiriendo agua con esos residuos de esos químicos. Entonces, por supuesto, nuestro cuerpo está expuesto totalmente, y nuestros órganos y nuestros tejidos, a esos residuos de estos químicos que estamos consumiendo y que se van acumulando en el tiempo si nosotros lo consumimos por días, por meses o incluso por años. Cuando se detecta ese valor de alerta, no el valor máximo admisible, quiere decir que ya la población está expuesta y la vamos a dejar expuesta mientras hacemos todo esto que el reglamento que están proponiendo dice que hay que hacer, que es ese procedimiento a aplicar. Ese valor o ese análisis de riesgo es básico en todo acueducto. Si alrededor de un manantial, de una naciente de agua, tenemos cultivos, sabemos que estos cultivos se les aplica químicos, se les aplica fertilizantes y se les aplica plaguicidas. Entonces, está nuestra fuente de agua expuesta a que cualquier momento se contamine. Por lo tanto, Costa Rica tiene desde el año 1942
una ley bastante viejita, pero que es la ley de aguas, que dice que cuando hay un manantial que se utiliza para consumo humano, el agua para consumo humano, hay que dejarle 200 metros de diámetro a la redonda de protección. Bueno, las fuentes hoy día que se han contaminado, por ejemplo, en la zona de Cartago, con clorotalonil, no cumple con eso. Quiere decir que el riesgo es altísimo. Y algo, perdón que me voy a agregar esto, que a uno le genera sospecha es por qué no se aplica la ley. Sí, es una ley desde 1942 y esta modificación al reglamento no lo incluye, que es algo muy interesante. O sea, es una modificación al reglamento actual de agua potable que es hecho por Ministerio de Salud, MINAE y AIA. En los otros casos donde ha habido contaminación por plaguicidas, que ya son casos de más de 15 años atrás, por ejemplo el Cairo y Milano y otros en la zona norte de menos tiempo, en todos lo primero que se hizo fue eliminar la fuente contaminante, que era el cultivo en esos 200 metros. Y hoy día en Cartago eso no se ha aplicado. Ahí uno se pregunta ¿por qué? Y esto, el reglamento o esta modificación al reglamento, también debería de incorporarlo. Es lo primero, cortar la fuente a la comunidad porque se identificó que hay contaminación y una contaminación que supera la máxima admisible. Hay que cortarle la fuente, pero además hay que buscar la manera de que la fuente contaminante, que es el cultivo, se elimine al menos en lo que se establece en la ley. Al menos, ¿verdad? Y eso es algo que genera mucha duda. Bueno, nosotros mandamos unas observaciones, por supuesto, donde participan 2 investigadores del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, el SICA, una investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud, del INISA, y mi persona como parte de la Escuela de Tecnologías en Salud, en la cual mandamos nuestras observaciones y, por supuesto, nuestra manifestación a la preocupación de la modificación. O sea, Costa Rica necesita avanzar hacia regulaciones más estrictas y mejores, nunca, como dicen, en regresión. Y consideramos que este reglamento o esta modificación al reglamento actual es una regresión para la salud de la población. Bueno, eso es algo difícil de responder porque eso los proponentes son los que deberían de responderlo, ¿no? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Costa Rica, como digo, ha sido ejemplo. Y yo creo que el tema cuando se manejó la pandemia fue el mejor ejemplo de que la salud está por encima hasta de lo económico. Hablemos de la salud y de la vida. Está por encima de cualquier decisión económica. Y creo que durante la pandemia ahí lo demostramos. Sabíamos que había afectación a la economía del país, pero ante todo había que salvar las vidas. Se tomaron decisiones, hay que tomar buenas decisiones. Y en este caso estamos más bien, como digo, exponiendo más a riesgos a la salud y no más bien buscando ser más estrictos. Sabemos hoy día que no puede ningún acueducto pasarse en calidad de agua más allá de una concentración de 0,1 microgramos por litro, que es una concentración muy bajita, ¿verdad? Por cada, digamos, plaguicida, o un total de plaguicidas de 0,5 microgramos por litro. Es muy baja la concentración. Con esta modificación que se propone hacer, ya no es la máxima que se permite, es solo un valor de alerta. Entonces nos alertamos y nos movemos a ver qué hacemos. ¿Qué pasa o qué pasó durante todo este tiempo previo a identificar esa alerta y qué va a pasar durante todo el tiempo posterior en el que el valor de alerta se va a seguir? ¿Hasta que qué? Es dejarlo al aire. En síntesis, a lo que he dicho es que el reglamento actual
es un reglamento que nos permite seguridad para el consumo del agua que consumimos. Pero esta modificación al reglamento expone a la población a un riesgo de consumir agua con residuos de plaguicidas, que lógicamente generan riesgo a nuestra salud y problemas incluso de llegar a adquirir un cáncer, por ejemplo.